Yo les hablaré sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. De acuerdo con el artículo 2 de nuestra Carta Magna, resalta 5 puntos importantes sobre la nación mexicana: el carácter pluricultural, el reconocimiento de la existencia y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de ese sector de población en la toma de decisiones. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, donde antes de la Constitución de 1824 la separación entre grupos partía de una división racial, resultando en un estricto sistema de castas, el cual fue eliminado, otorgando a todos los habitantes de la federación la calidad de ciudadanos. A partir de este momento las diferencias culturales serán las que separen a los grupos, y la más sobresaliente de estas en la lengua. La diferencia lingüística sintetizará la experiencia étnica, por lo que tomará el descenso de 1895 como el indicador del ser indígena. Sin embargo, esto se modificó en 2002, permitiendo que el ciudadano declarara su condición indígena a partir de su propio sentimiento de adscripción, por lo que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre sus pueblos. En este sentido, los pueblos indígenas son la expresión unitaria de una colectividad de personas más que una forma de gobierno público. No obstante, tampoco pueden ser tratadas como personas morales, más que una forma de gobierno público. Tampoco pueden ser tratadas como personas morales, pues a pesar de no contar con una organización, gobierno interno y de representación, hay una gran dificultad de cohesión y expresión unitaria. La lucha histórica por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha sido compleja. La forma en que los derechos humanos se ha concebido ha sufrido un cambio tendencial. Clásicamente los derechos individuales habían sido el eje del entendimiento y fundamento de los derechos. Sin embargo, con el desarrollo del pluralismo jurídico y el multiculturalismo, se articuló una visión que clarifica la dimensión e importancia de la protección de los derechos de naturaleza colectiva, los cuales son la base y sustento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, toda vez que el ejercicio efectivo de ciertos derechos individuales está supeditado al respeto y garantía de los derechos colectivos. Algunos de estos derechos son los culturales y territoriales: derecho a la libertad, a la educación, a la salud y al idioma, a no ser discriminado con motivo del origen o identidad indígena, derecho a la libre determinación, a la propiedad intelectual, a conservar y reforzar sus propias instituciones, derecho a la consulta previa, libre e informada, y a decidir las prioridades para el desarrollo, por mencionar algunos. En el Sistema Universal de Derechos Humanos se cuenta con el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de un cuerpo normativo cuyos principios básicos son la identificación de los pueblos indígenas y tribales. Los básicos son la discriminación, medidas especiales para combatir la situación de vulnerabilidad, reconocimiento de la cultura, derecho a decidir las prioridades para el desarrollo y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007 tiene como motivación el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos. Derechos humanos de los pueblos indígenas. Bueno, en este punto vamos a ver que los indígenas tienen derecho tanto como pueblo como personas al disfrute pleno de todos sus derechos y las libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas. También podemos ver que los pueblos, las personas indígenas son libres e iguales ante todos los pueblos y personas, y tienen, bueno, el derecho a ser objeto de ser iguales y no sufrir discriminación alguna en el ejercicio de sus derechos. También vimos que en los pueblos indígenas tienen derecho a la libertad de determinación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en virtud a ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, cultural y social.
Bueno, de igual forma, cabe destacar que en este punto también vamos a mencionar que todos los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, culturales, sociales y económicas. Bueno, de igual forma, todas las personas indígenas tienen derecho a una nacionalidad, tienen derecho a la vida, las personas, también a la integridad física, moral, la libertad y la seguridad de la persona. Y bueno, que estos vienen siendo derechos fundamentales para todos sin ser violentados. También podemos mencionar que los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir la libertad, paz, seguridad con pueblos distintos y no serán violentados ni sometidos a ningún acto negligente. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la protección de la ley al más débil. Esto se refiere a la responsabilidad que tiene el sistema legal de proteger a aquellos individuos o grupos que pueden encontrarse en una posición de vulnerabilidad o desventaja en la sociedad. Esto puede incluir a personas con discapacidades, como lo pueden ser los niños, ancianos, inmigrantes, personas de bajos ingresos, entre otros. La protección legal a menudo se implementa a través de leyes y políticas que buscan estos garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a estos grupos de la discriminación, el abuso o la explotación. Por ejemplo, existen leyes que prohíben la discriminación laboral en función de la edad, género, raza u orientación sexual. También hay leyes que establecen límites para la cantidad de horas que un empleado puede trabajar y el salario mínimo que éste debe de recibir. Además, la protección legal al más débil puede implementar la prestación de asistencia legal gratuita o el acceso a recursos legales a personas que estos no tienen los medios financieros para poder pagar a un abogado. Hay que dejar en claro las características de la protección del más débil, ya que esto busca una igualdad ante todos los individuos, sin importar su origen, género, edad o situación económica, y estos deben de ser tratados de una manera justa y equitativa ante la ley. También busca una accesibilidad, ya que la protección de la ley debe estar disponible y ser accesible para todas las personas, incluso para aquellos que se les pueda complicar para poder pagar estos servicios legales. También busca una protección contra la discriminación, ya que las leyes y políticas deben prohibir y sancionar las discriminaciones en todas sus formas, de acuerdo al origen étnico, género, edad o discapacidad o cualquier otra condición personal. También busca una responsabilidad social, ya que la protección de la ley al más débil también implica la responsabilidad social de las empresas y organizaciones para garantizar que sus prácticas y políticas no dañen a las personas vulnerables o contribuyen a la discriminación o explotación. Un ejemplo de la protección de la ley al más débil puede ser una ley que prohíbe la discriminación laboral en función de la edad, ya que esta ley puede establecer que es ilegal que un empleado tome decisiones de contratación o despidos basado únicamente en la edad de un trabajador. Esta protección es importante porque las personas mayores pueden enfrentar mayores dificultades para poder encontrar un trabajo debido a la discriminación por edad. Al prohibir esta forma de discriminación, se brinda una protección legal a las personas mayores que buscan empleo y se promueve una mayor igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Hay que decir que esta protección tiene muchas ventajas, ya que busca promover la igualdad, garantizar el acceso a la justicia, proteger a las personas vulnerables, promueve una responsabilidad social. En resumen, podemos decir que la protección de la ley del más débil tiene muchas ventajas, ya que busca promover la igualdad y proteger a las personas vulnerables. Así como también podemos decir que la protección de la ley al más débil, una característica importante de esta es que es un sistema legal justo y equitativo, ya que busca garantizar la protección y el bienestar de las personas en la sociedad independiente, así como que la protección de la ley al más débil busca garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una igualdad de oportunidad y sean protegidos de cualquier tipo de discriminación o abuso independientemente de su situación personal o económica.